La Filocalia. Introducción. Antonio el Grande. Advertencia sobre la índole humana y la vida buena. Evagrio el monje. A propósito del discernimiento de las pasiones y de los pensamientos. Introducción. En 1782 fue publicada por primera vez en Venecia, gracias al mecenazgo de Juan Mavrocordato, príncipe rumano, la recopilación de la Filocalia, en la cual colaboran Nicodemo, el agiorita, monje del monte Athos, y el obispo Macario de Corinto. Se trataba de un voluminoso infolio de 16.207 páginas, divididas en dos columnas. Su nombre retornaba a aquel ya dado por Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, a una colección de pasajes de Orígenes por ellos elegidos. La Filocalia es uno de los muchos textos o conjunto de obras patrísticas de las cuales se ocupó Nicodemo, justamente en su ansia por poner al alcance de todos los grandes textos de los padres. De modo particular, él no se cansó de buscar aquello que pudiera servir para transmitir a todos la doctrina de la oración continua y mediante ella el estímulo a practicarla. Su genio, pero sobre todo su gran alma cristiana, formada en las escuelas de las ideas derivadas de las escrituras y de la tradición, le había hecho intuir cómo el respiro profundo de la oración continua debe ser, más allá de las distintas formas que pueda asumir, la expresión viva de una vida cristiana alimentada por los sacramentos y a la vez un medio poderosísimo para la unión divina. La oración, sin embargo, que como vemos nace, avanza y alcanza su plenitud solo mediante la constante disposición de la sobriedad del corazón y del intelecto. La sobriedad es ese estado de vigilancia continua que mantiene el alma en una especie de ayuno espiritual, no excitado por los pensamientos y por las imaginaciones que producen pasiones, las que perjudican la oración y corrompen la sanidad transmitida por los sacramentos, obstaculizando su potencia deificante. Justamente por ello, la recopilación de Nicodemo lleva el nombre de Filocalia de los padres népticos, es decir, sobrios. El libro peregrino ruso ha dado a conocer al gran público la Filocalia, las aventuras de este atrayente vagabundo de Jesús, la ha engalanado de un prestigio. Antonio el Grande. Antonio el Grande, conocido también como Antonio el Ermitaño o San Antonio de Egipto, vivió entre los años 250 y 356 aproximadamente. De familia cristiana, más bien rico, habiendo quedado huérfano de muy joven y con una hermana pequeña a su cargo, un día fue fuertemente golpeado por la palabra del Señor al joven rico: si quieres ser perfecto, ve, vende todo aquello que posees, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Sintiéndose aludido, enseguida empezó a vender lo que poseía y a darse una vida de oración y penitencia en su misma casa. Después de algún tiempo, confió a su hermana a una comunidad de vírgenes y llevó una vida de oración y penitencia
en su misma casa. Después de algún tiempo confió a su hermana a una comunidad de vírgenes y llevó una vida solitaria no lejos de su pueblo, poniéndose bajo la guía de un anciano asceta de quien se alejara luego para retirarse en el desierto, en una de las tumbas que se encontraban en aquella región. Su ejemplo fue contagioso y cuando se retiró al desierto de Pispir, el lugar no tardó en ser invadido por cristianos. Lo mismo sucedió cuando sucesivamente se retiró cerca del litoral del Mar Rojo. La vida consagrada al Señor en soledad o en grupos ya era una costumbre, pero con Antonio el fenómeno asumió dimensiones siempre más amplias, tanto que podemos llamar a Antonio, según una conocida expresión de entonces, el padre de la vida monástica. También en Occidente su influencia fue grandísima, sobre todo gracias a la rápida difusión de la vida, escrita por Atanasio poco después de la muerte de Antonio. Atanasio había conocido bien a Antonio en su juventud. La biografía que escribió debe ser considerada como un documento histórico de peso. Si bien, obviamente, al escribirla el autor ha usado procedimientos corrientes en la literatura de su tiempo, como el de poner en boca del protagonista largos discursos nunca pronunciados de esa forma y extensión, pero en los cuales se quiere recopilar en una síntesis orgánica y vívida las que fueron efectivamente las ideas más trascendentes del protagonista, por él expuestas o por más simplemente por él vividas en las más variadas situaciones. Se atribuyen a Antonio 7 cartas escritas a los monjes, además de otras dirigidas a diversas personas. De la Vita Antoni, escrita por Atanasio, existe una óptima traducción italiana con el texto latino que la antecede en las ediciones Mondadori, Fundación Lorenzo Valla, en 1974, a cargo de Christine Morhan. Se puede también ver una reciente traducción francesa de las cartas de San Antonio en la colección Spiritualité Orientale, número 19, a Valle de Bellefontaine. Advertencia sobre la índole humana y la vida buena. Sucede que a los hombres se los llama impropiamente razonables. Sin embargo, no son razonables aquellos que han estudiado los discursos y los libros de los sabios de un tiempo, pero aquellos que tienen un alma razonable y que están en condiciones de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, aquellos que huyen de todo lo que es maldad y que daña el alma, mientras que se adhieren solícitamente a poner en práctica todo lo que es bueno y útil al alma, y hacen todo esto con mucha gratitud respecto de Dios. Solamente estos últimos pueden ser llamados en verdad hombres razonables. El hombre verdaderamente razonable tiene un solo deseo: creer en Dios y agradecerle en todo. En función de esto y solamente de esto, formará su alma de modo que sea del agrado de Dios, dándole gracias por el modo admirable con que su providencia gobierna todas las cosas, incluso los eventos fortuitos de la vida. Está pues fuera de lugar agradecer a los médicos por la salud del cuerpo, aun cuando nos suministran fármacos amargos y desagradables, y ser ingratos con respecto a Dios por las cosas que nos parecen penosas, sin reconocer que todo sucede de tal forma de vida en nuestra ventaja según su providencia.
puesto que el conocimiento y la fe en Dios son la salvación y la perfección del alma. Hemos recibido de Dios la continencia, la paciencia, la temperancia, la constancia, la soportación y otras virtudes similares a estas, como excelentes y válidas fuerzas. Estas, con su resistencia y su oposición, acuden en nuestra ayuda frente a dificultades. De esta nada de lo que nos suceda nos parecerá áspero. Si la ejercitamos y las mantenemos siempre prontas, nos ayudarán de tal modo que nada de lo que nos suceda nos parecerá áspero, doloroso o intolerable. Nos alcanzará con pensar que todo pertenece a la realidad humana y es doblegado por las virtudes que están en nosotros. Por cierto, que esto no lo pensarán los insensatos. Estos no creen que todo evento es para bien, que sucede como debe suceder para ventaja nuestra, a fin de que las virtudes resplandezcan y que recibamos de Dios la corona. Considera como la posesión de bienes y el uso de riquezas son solamente una ilusión efímera y reconoce que la vida virtuosa y grata a Dios es algo mejor que la riqueza. Si haces de este pensamiento una meditación convencida y lo guardas en tu memoria, no gritarás ni gemirás de dolor, no culparás a nadie, sino que por todo darás gracias a Dios, viendo que los que son peores que tú confían en la elocuencia y en las riquezas, porque la concupiscencia, la gloria y la ignorancia son las peores pasiones del alma. El hombre razonable, al meditar sobre cómo debe actuar, evalúa lo que le conviene y le beneficia, y ve cómo algunas cosas son buenas para su alma y la mejoran, mientras que otras le son extrañas. De este modo, él huye de lo que perjudica a su alma como realidad extraña y que es capaz de alejarlo de la inmortalidad. Cuanto más modesta es la vida de uno, tanto más éste es feliz. No tiene que preocuparse por tantas cosas, tales como siervos, campesinos, ganado. Si nos precipitamos en estos quehaceres, tropezaremos con las penas que de ellas surgen y nos lamentaremos de Dios. Con nuestra voluntaria concupiscencia, la muerte, como una planta, será regada y permaneceremos perdidos en las tinieblas de la vida pecaminosa, impotentes de conocernos a nosotros mismos. No debemos declarar que es imposible para el hombre conducir una vida virtuosa. Debemos más bien decir que esta no es fácil ni está al alcance de la mano de cualquiera. Toman parte de una vida virtuosa todos aquellos que de entre los hombres son píos y dotados de un intelecto amante de Dios, porque el intelecto ordinario y mundano es también voluble, produce pensamientos ya sea buenos como malos, es mudable por naturaleza y sus cambios tienden a la materia. Mientras el intelecto ocupado por el amor de Dios está resguardado de la malicia que el hombre voluntariamente se procura por su descuido. Los incultos y los rústicos consideran cosa risible los razonamientos y no quieren escuchar, pues su falta de formación sería puesta en evidencia y querrían que todos fueran como ellos. Es así que también en su forma de vivir y en sus modales tratan de que todos sean peores que ellos, pues piensan que podrán ser por irreprochables gracias al pulular de los mediocres. El alma debilitada va a la perdición, arrollada por la malicia que acarrea consigo la disolución, la soberbia, la insaciabilidad, la ira, la desconsideración,
la rabia, el homicidio, el gemido, la envidia, la avaricia, la rapiña, los afanes, la mentira, la voluptuosidad, la pereza, la tristeza, el miedo, la enfermedad, el odio, la acusación, la impotencia, la aberración, la ignorancia, el engaño, el olvido de Dios. De estas y otras cosas similares es castigada el alma infeliz que se separa de Dios. Aquellos que quieren practicar la vida virtuosa, pía, gloria, no deben hacer sus elecciones basándose en costumbres artificiosas o en la práctica de una vida falsa. Por el contrario, deben, tal como lo hacen los escultores y los pintores, demostrar con sus propias obras si vida virtuosa y conforme a Dios, y rechazar como trampas todos los malos placeres. Comparado con las personas sensatas, es que es rico y noble, pero falto de disciplina espiritual y de toda virtud de vida. Es un infeliz, pero el que es pobre y esclavo en cuanto a condiciones de vida, pero adornado de disciplina y de virtud, este es feliz. Como los extranjeros que se pierden en las calles, también aquellos que descuidan llevar una vida virtuosa parecen desviados por sus propias concupiscencias. Son denominados plasmadores de hombres aquellos que saben cultivar a los incultos y les hacen amar los razonamientos y la instrucción. Del mismo modo, debemos denominar plasmadores de hombres a aquellos que convierten a los desenfrenados a la vida virtuosa y grata a Dios. Estos replasman a los hombres, pues humildad y continencia significan felicidad y esperanza buena para las almas de los hombres. Es bueno en verdad para los hombres conducir la debida manera las costumbres y la conducta de su vida. Cumplido con esto, se torna fácil conocer lo que concierne a Dios. Aquel que rinde culto a Dios con pleno corazón y fe es apoyado por Él para que pueda dominar su cólera y su concupiscencia, que son las causas de todo mal. Es llamado hombre aquel que es razonable o el que soporta ser corregido, pero al incorregible se lo debe llamar salvaje, porque su estado es propio de los salvajes, y de estos hay que alejarse, porque al que convive con la malicia no les será nunca posible llegar a estar entre los inmortales. Cuando la racionalidad nos asiste, verdaderamente nos hace dignos de ser llamados hombres. Si abandonamos la racionalidad, nos diferenciamos de los brutos solo en cuanto a la estructura de nuestros miembros y por nuestra voz. Que el hombre bien dispuesto admita que es inmortal y en consecuencia odiará toda baja concupiscencia, que es para los hombres la causa de su muerte. Cada arte organiza la materia de la cual dispone y demuestra así su propio valor. Está el que trabaja la madera o el que trabaja el bronce, otros el oro o la plata. Y así nosotros también, una vez que conocemos cómo conducir una vida honesta y una conducta virtuosa y grata a Dios, debemos demostrar que somos hombres verdaderamente razonables en cuanto a nuestra alma y no solamente por la estructura de nuestro cuerpo. El alma verdaderamente razonable y amante de Dios reconoce enseguida todo lo que hay en la vida, hace propicio a Dios con amor y a Él da gracias con verdad, porque es hacia Él que se proyecta todo su esfuerzo y toda su capacidad reflexiva. Los patrones dirigen las embarcaciones de acuerdo con una ruta, a fin de no estrellarse contra alguna roca sobre
o bajo el agua. Del mismo modo, quien ansía conducir una vida virtuosa debe escudriñar con cuidado lo que se debe hacer y aquello de lo que debe huir. Y debe considerar la ventaja que surge al seguir las veraces y divinas leyes, apartando del alma con un corte neto los malos deseos. Los patrones y los aurigas cumplen con estudio y atención la tarea de la que se ocupan. De la misma manera es necesario que el que practica la vida recta y virtuosa ponga todo estudio y preocupación en vivir de un modo conveniente y grato a Dios. El que realmente lo desea y entiende que puede hacerlo, procede creyendo hacia la incorruptibilidad. Considera libres no a aquellos que lo son en cuanto a su condición externa, sino a aquellos cuyo modo de vivir y de actuar es libre, porque no conviene llamar realmente libres a los príncipes que son malvados o desenfrenados. Estos son esclavos de las pasiones de la materia. La libertad y la felicidad del alma están constituidas por la límpida pureza y el desprecio por las realidades temporales. Recuerda que debes probarte continuamente. Harás esto mediante la buena conducta y las obras mismas. Del mismo modo, los enfermos reconocen o descubren a los médicos como salvadores y bienhechores, no por sus palabras, sino por sus obras. El alma razonable y virtuosa se da a conocer en su modo de mirar, de caminar, de hablar, de sonreír, de discutir, de conversar. Esta transforma y corrige todo de la manera más digna. Y ello sucede porque el intelecto, ocupado por el amor de Dios, es un custodio sobrio que obstaculiza el acceso a los malos y turbios pensamientos. Examina lo que te concierne y considera que los jefes y los patrones tienen poder solamente sobre tu cuerpo, pero no sobre tu alma. Ten siempre presente este pensamiento por este motivo. Si ellos cometen homicidios, acciones equivocadas o injustas y dañinas para el alma, no debes obedecerles, ni siquiera si someten tu cuerpo a los tormentos. Dios ha creado el alma libre y dueña de sí misma para actuar bien o mal. El alma razonable se aleja prestamente de los caminos por los cuales no le conviene transitar. El de la altanería, el del desenfado, el del engaño, el de la envidia, el de la rapiña y así sucesivamente. Todas estas son obras de los demonios y de una determinación malvada. Por el contrario, con celo y estudio perseverante, todo es posible para el hombre que no permite que su concupiscencia sea libre de lanzarse sobre los malos placeres. Los que conducen una vida modesta y alejada del lujo no caen en los peligros ni necesitan custodios, sino que venciendo la concupiscencia en todo, encuentran fácilmente el camino que conduce a Dios. A los hombres razonables no les es necesario ocuparse de múltiples discursos, sino solo de aquellos verdaderamente útiles y guiados por la voluntad de Dios. Es así que los hombres se acercan de nuevo a la vida y a la luz eterna. El que busca la vida virtuosa y ocupada por el amor de Dios debe abstenerse de estimarse a sí mismo y a toda gloria vacía y mentirosa, para aplicarse con buena disposición a esta vida y a una conveniente enmienda de su propio juicio. El intelecto estable y amante de Dios es un medio de ascensión hacia Dios y camino hacia Él. No trae ninguna ventaja el aprendizaje de los tratados
si el alma no conduce a una vida aceptable y grata a Dios. Causa de todos los males son la divagación, el engaño y la ignorancia de Dios. La meditación sobre la vida perfecta y el cuidado del alma hace a los hombres buenos y amantes de Dios, puesto que el que busca a Dios lo encuentra, vence en todo a la concupiscencia y no se aparta nunca de la plegaria. Tales hombres no temen a los demonios. Los que se dejan desviar de las esperanzas de esta vida y conocen solamente de palabras las acciones que conducen a una vida perfecta, sufren algo parecido a la desgracia de aquellos que, aun poseyendo los remedios y el instrumental de arte médico, no saben usarlos, ni se preocupan por aprender. En tal caso, no debemos acusar por los pecados en los que caemos ni a nuestra constitución ni a otra cosa, sino solo a nosotros mismos, puesto que si el alma elige voluntariamente el descuido, es inevitablemente vencida. Al que no sabe discernir entre el bien y el mal, no le es lícito juzgar a los buenos y a los malos. Bueno es el hombre que conoce a Dios, y si el hombre no es bueno, no sabe nada ni nunca será conocido, pues el medio de conocer a Dios es practicar el bien. Los hombres buenos y amantes de Dios reprochan de frente a los hombres, si estos están presentes, por el mal practicado, pero no los insultan si están ausentes, ni siquiera lo permiten a quien trate de decir algo. Manténgase alejada de las conversaciones, toda grosería, porque el pudor y moderación son adornos propios de los hombres razonables, más aún que de las vírgenes. El intelecto ocupado por el amor a Dios es la luz que ilumina el alma. Con el sol ilumina el cuerpo, como el sol ilumina el cuerpo. Frente a cualquier pasión que pueda sorprenderte, recuerda que para ello que tienen un recto sentir y quieren disponer de sus propias cosas de la manera debida y segura, no es considerada como deseable la posesión corruptible de las riquezas, sino que es preferible atenerse a las glorias que son rectas y veraces. Estas los hacen felices, mientras que las riquezas pueden ser sustraídas y sujetas a rapiña por parte de los más fuertes. La virtud del alma es la única posesión segura, inviolable y capaz de salvar después de la muerte a aquellos que la